La vida es el gran milagro, ese periodo de gestación, de nutrición, en conexión con nuestra madre, es el gran milagro de la vida. Ese haber ganado esa batalla, esa carrera entre millones de espermas para poder llegar cuando llegamos a este mundo, al salir del vientre de nuestra madre. Lo hacemos inhalando la vida. ¿Y qué es la vida sino un viaje? Un recorrido, un camino, donde nos vamos permitiendo crecer, donde vamos caminando, teniendo este proceso de crecimiento, de maduración, de aprendizaje. La impermanencia es algo que es bueno tenerlo presente, ya que todo inicio tiene su fin. Y así como llegamos a este mundo, así tenemos que partir algún día. Lo importante es recordar que estoy sembrando o que he sembrado a lo largo de mi experiencia en este maravilloso viaje. La mente es algo fundamental. Cuando nosotros estamos conscientes de que nuestros pensamientos crean nuestra realidad, nos permitimos estar vigilantes, estar atentos. La mente es podemos decir, un gran creador de nuestra realidad. A través de nuestra mente consciente o subconsciente, vamos experimentando lo que de ahí viene. El corazón se conecta precisamente con los sentimientos. ¿Qué siento? ¿En dónde estoy conectando? Cuando te pones a revisar que ese palpitar que permite que ese corazón se expanda y se contraiga, esa chispa divina es precisamente la batería que nos permite experimentar esta vida
este sueño, esta realidad. A final de cuentas, el corazón es nuestro gran magneto. Nosotros, a través de lo que sentimos, podemos nutrirnos. Cuando tú sientes amor, felicidad, dicha, plenitud, paz, y expandes ese sentimiento, permitimos precisamente que nuestro campo electromagnético se expanda. Por el contrario, cuando sentimos miedo, inseguridad, tristeza, desesperación, nuestro campo electromagnético se reduce. Nuestro corazón es el magneto que atrae o repele, de acuerdo a la polaridad en la cual nos entretenamos. Cuando unimos el pensamiento con el sentimiento, nos damos cuenta de nuestro gran poder creador. Si alineo mis pensamientos con mis sentimientos, estamos destinados a vivir una experiencia más que maravillosa en este plano de existencia. Hay un punto interesante y es recordar que de acuerdo a cómo respiras, es como vives. A veces lo damos por hecho y no somos conscientes. Cuando tú reconoces que tu respiración es superficial, tu vida así lo es también. Cuando eres consciente de que respiras profundamente, así también lo vives. Una de las maneras que nos permite frenar a veces los pensamientos, porque a veces la mente está indisciplinada, como diría la filosofía tibetana. Es ese chimpancé loco que corre de un lugar a otro. Y en la medida que vamos entrenando esa mente, se va convirtiendo en un tigre poderoso. Posteriormente, ese tigre poderoso se convierte en un gran elefante, aún más poderoso, hasta llegar a la última etapa, que es precisamente la de el iluminado, la del Buda, la de aquel que ha reconocido la unidad con toda la existencia. Por ello, es fundamental reconocer cómo respiro. Recuerda que al inhalar estás tomando la vida. Al retenerla, estás permitiendo que esa vida nutra cada componente. Y al exhalar, estás dejando soltar todo aquello que ya no es necesario. El proceso, al igual que el latido del corazón, es de inhalación y expiración.
de nacer y morir continuamente. Uno de mis maestros me comentó hace algunos años en un retiro espiritual acerca de la importancia de cuidar aquello que ves. ¿En dónde estás enfocando tu atención? De igual forma, aquello que escuchas. Y esto es importante porque a través de lo que vemos y a través de lo que escuchamos, y también a través de lo que decimos, estamos creando continuamente nuestra realidad. Obviamente, sumando lo que pensamos y lo que sentimos. La palabra abracadabra viene del judeo arábico y la traducción significa lo que digas será. Se nos ha olvidado la importancia de a veces aprender precisamente a guardar silencio. Uno de los grandes científicos que ha pisado este planeta, el señor Nikola Tesla, decía que si queremos entender el universo, tenemos que pensar en 3 componentes básicos. Uno es la energía, otro es la frecuencia y el tercer componente es la vibración. Y esto es importante porque a través de estos elementos que te he compartido, pensamiento, sentimiento, lo que decido ver, lo que decido escuchar, lo que hablo, vamos precisamente teniendo una baja frecuencia o una alta frecuencia. Esas altas frecuencias no son más que ese amor, esa dicha, esa plenitud. Todas esas características luminosas. Y las bajas frecuencias son todos esos aspectos que nos desconectan de nuestra esencia y de la vida. Los miedos, las inseguridades, los juicios, las mentiras. A final de cuentas, nosotros podemos ver precisamente en los patrones de frecuencia cómo hay ondas altas y ondas bajas. Esta imagen es una vibración precisamente del agua, de una partícula de agua, porque a final de cuentas todo está vibrando. No hay absolutamente nada que no vibre. Todo está en movimiento. Nuestros pensamientos van transformando, dice la física cuántica, nuestra realidad de una manera o de otra. Hay una frase que a mí me ha llamado mucho la atención en mi camino. Una frase que decía uno de los más grandes maestros, que es Jesús.
Él decía, busca primero el reino de Dios y lo demás te será dado en añadidura. Y se nos ha olvidado precisamente ir hacia ese reino interior, ese reino olvidado, diría una banda argentina llamada Rata Blanca en una de sus canciones, que está dentro de nosotros. Ese gran tesoro que está guardando por cada uno para ir precisamente a ese sitio donde se gestan todas las posibilidades, donde nosotros podemos permitirnos encontrar ese vasto reino que espera por nosotros. Cuando cada uno de nosotros reconozca su importancia, su trascendencia. Hemos estado muy ocupados buscando fuera de nosotros, cuando en realidad siempre la búsqueda y el trabajo ha sido hacia adentro. Es importante que reconozcamos que cada día se nos brinda la oportunidad de tener un lienzo en blanco, donde cada uno de nosotros puede plasmar lo que en ese lienzo cada quien quiera. Obviamente con los elementos con los que está constituido desde este momento en el que se encuentra. Y lo importante es reconocer que si no me gusta lo que estoy creando, tengo la oportunidad de volver a poner frente a mí otro lienzo en blanco y volver a comenzar. Para ello es importante reconocer que puedo deshacer, que puedo borrar, que puedo purgar, sanar, restaurar, eliminar todo aquello que ya no necesito. Juicios, actitudes, hábitos, ideas, creencias. A final de cuentas, cada uno de nosotros se permite eliminar dentro de sí aquello obsoleto, innecesario, que tristemente nos hace repetir una y otra vez las mismas situaciones hasta que decidimos aprender, hasta que decidimos cambiar, hasta que decidimos ver las cosas de otra manera. Porque de ti depende que una situación sea una bendición o una maldición. Depende cómo quieras ver esa situación, como un regalo o como un castigo, como una oportunidad o como un error. A final de cuentas, es decisión de cada uno de nosotros. Es importante que te hagas consciente de que cuando permites ir hacia ese mundo interno
donde te permites reconocer sin autoengaño, con total conciencia, revisando el equipaje con el que cuentas, las programaciones familiares, sociales, en fin, todo aquello que nos han dicho a través de los medios, a través de las diversas culturas, filosofías, caminos espirituales, religiones, etc. Cada uno de nosotros puede ir a ese espacio donde puede precisamente conectarse con su respiración, con su propio corazón, unificándose. Estamos compuestos de millones de células. De hecho, después de 7 años, todas las células que nuestro cuerpo compone se renuevan completamente y ninguna vuelve a ser la misma. Tienen un periodo de vida y a final de cuentas, así como nuestro cuerpo está compuesto de millones de células, nosotros somos, dentro de este tejido cósmico, una célula más. Aquí vemos una supernova, que no es más que una explosión de una estrella. Y podemos ver la similitud de lo micro y de lo macro, de lo más mínimo, que a final de cuentas diversos estudios de física cuántica nos han demostrado que el 99.99% de la materia es vacío. Es curioso, porque eso nos recuerda que pues, lo que vemos no es más que un inmenso holograma que viene de nosotros mismos, que nosotros somos creadores precisamente de nuestra propia realidad. El sol nos permite generar vida en este bello planeta. Es una fuente inmensa de energía. Se le ha venerado a través de diversas civilizaciones. Se dicen tantas cosas y tantas teorías sobre este astro rey. Se le hace referencia precisamente a esta energía masculina. Y por otro lado, la luna, la noche, es precisamente el aspecto femenino de la creación. Este satélite que también cumple su función, que tiene relación directa con el mar, con los seres humanos, porque que no se nos olvide que estamos compuestos en gran cantidad de nuestro sistema por agua. Y aquí viene la historia de Shiva y Shakti, que nace en Oriente.
y que nos recuerda precisamente de estas cualidades masculinas y femeninas dentro de cada uno de nosotros. Esta danza que comienza Shakti a recorrer por toda nuestra médula espinal para reunirse con su amado Shakti, que la espera paciente en nuestra coronilla. De igual forma, el Yin y el Yang es otro símbolo que nos recuerda precisamente de esta unión indivisible de estas polaridades que a final de cuentas no es más que la unión del Yin y el Yang, de estos aspectos que cada uno contiene, activo y pasivo, luz y sombra, la dualidad eterna que se complementa a sí misma, el alfa y el omega, el principio y el fin, que nos permite a final de cuentas reconocer este aspecto de inicio y fin que contiene precisamente a la totalidad que somos. Cuando vamos integrando estas polaridades, nos vamos recordando que desde la antigüedad se hablaba de la flor de la vida, que no es más que geometría sagrada que se manifiesta en todos los aspectos de la creación. Y cuando integramos estos elementos, podemos activar nuestro cuerpo de luz, que no es más que nuestro vehículo divino o Merkaba, que nos hace ir hacia otros mundos, hacia otras dimensiones, hacia otras realidades. Algo importante de reconocer es precisamente el proceso de alquimia. Los alquimistas son seres, personas, sabios, que encontraron precisamente la piedra filosofal dentro de sí mismos, que un alquimista tiene la capacidad de transformar el plomo en oro, y así como los guerreros bodhisattva o guerreros pavorreales de la escuela Mahayana toman las situaciones negativas y las transforman, las transmutan, así como el pavo real toma el veneno del suelo para darle ese brillo y ese color impresionante a sus plumas. Así el alquimista toma este elemento que hoy en día conocemos como resiliencia, que es la capacidad de salir de la adversidad para, a final de cuentas, salir renovados. Podemos vivir toda una vida como víctimas, o podemos tomar todos esos elementos, transformarlos, transmutarlos y renacer de las cenizas como el ave fénix, o como lo menciono en uno de mis libros, como ese ángel fénix
que es cuando reconocemos esa condición divina que está presente en cada uno de nosotros, recordando que un ángel no es más que un mensajero. Esta imagen la realizó Salvador Dalí, se llama La Ascensión. Y a final de cuentas, cada uno de nosotros ascenderá. Nadie, absolutamente nadie, ni el más minúsculo virus o microquark se quedará rezagado en su ascensión vibracional. Todos estamos destinados a dejar los infiernos del sufrimiento, del dolor, de la tristeza, para ascender a ese paraíso perdido, a ese reino olvidado que aguarda por nosotros en nuestro interior, para elevarnos y conectarnos con ese gran espíritu. Que no es más que esa misma sabiduría del Padre Divino y de la Madre Divina, esa gran maravilla que es la existencia, que nos sobrepasa de todo entendimiento. En Grecia hay una frase que me llama mucho la atención, que mencionaba a uno de esos grandes maestros: yo solo sé que no sé nada, conócete a ti mismo. Por eso es tan importante el autoconocimiento, el estar atentos a todo lo que pienso, a todo lo que siento. Es vital agradecer continuamente para elevar nuestra frecuencia. Agradece todas las bendiciones que están presentes en tu realidad. Evita enfocarte en el vaso vacío, en la carencia, en la escasez. Reconoce la abundancia, que así como la naturaleza nos muestra su capacidad infinita de dar, nosotros también contamos con esa condición. Agradece la capacidad de respirar, la salud, la vida, el amor. Tristemente, en ocasiones tenemos que perder para valorar. Espero que no sea necesario y te enfoques precisamente en todas las múltiples bendiciones que están presentes. Quien ama lo que hace está condenado al éxito. Decía también, al igual que Steve Jobs, el Dalai Lama, que este mundo necesita gente que ame lo que hace. Es importante que te preguntes si lo que estás haciendo hoy en día realmente te hace dar lo mejor de ti, te hace feliz, porque hay una diferencia entre alegría y felicidad. La alegría es un periodo corto y la felicidad es cuando esa alegría se prolonga
es un estado del ser. Como decía Víctor Iturbe, el Pirulí, en su canción Felicidad, date la oportunidad de encontrarte con esa felicidad al hacer lo que amas, ya que eso te permite que tu vibración sea sumamente alta. Y los días y las noches y el tiempo deja de ser tan importante porque estás enfocado en aquello que a final de cuentas te apasiona, que enciende tu corazón, que te da vida. Por eso es fundamental que encuentres precisamente eso que haga que tu corazón se encienda de dicha, de pasión. Es fundamental el movimiento. Cuando te permites moverte a través del baile, a través de la yoga, a través de caminar, a través de simplemente estirarte, estás permitiendo precisamente que la energía fluya. Simplemente si frotas tus manos y después de frotarlas por unos segundos, te das cuenta de ese calor que generaste. No es lo mismo una persona sedentaria a una persona que tiene movimiento en su vida. Aquí viene también este principio del vacío, que a veces tenemos que soltar, dejar ir objetos, ideas, etcétera, para dar paso a lo nuevo. Es imposible llenar un vaso si está lleno. Hay un síndrome que es el síndrome de Diógenes, de aquellas personas que acumulan y acumulan y acumulan y acumulan muchas veces basura, objetos innecesarios. Es importante que te des cuenta a qué te apegas, a qué te aferras. Por eso es importante soltar, fluir, darle movimiento a los espacios en tu casa, a nosotros mismos, con un baño, con alimentos saludables, con pensamientos nutritivos, con contenidos audiovisuales y auditivos que realmente nos nutran. A veces estamos cantando una canción y cuando le prestamos atención a la letra no son más que palabras que en el fondo no nos aportan algo bueno, sino nos hace víctimas, nos hace creer que si no hay alguien más a mi lado, mi vida es infeliz o soy desdichado. Por eso es importante que te reconozcas y que te tengas a ti mismo, porque es imposible amar si no te amas a ti mismo antes. Y es fundamental tener en cuenta que precisamente la felicidad, la alegría y la dicha nos permiten traer el cielo a la tierra. Cuando
podemos dar vida a nuestros anhelos, a nuestras ideas, materializándolas, cuidándolas, creciendo con ellos. Es fundamental reconocer que aquello que damos, tarde o temprano regresa a nosotros. Es la ley del boomerang. Si tú siembras una manzana, de ahí no puede surgir una naranja. Si tú siembras manzanas, brotarán manzanas, un árbol de manzanas. Por eso, revisa, ¿qué piensas de ti? ¿Qué piensas de los demás? ¿Qué piensas de la vida? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué dices sobre los demás? ¿Qué dices de la vida? ¿Qué sientes por ti? ¿Qué sientes por los demás? ¿Qué sientes por la vida? Hay un concepto que me apasiona cuando lo encontré por primera vez, que es el Cristo cósmico, que a final de cuentas es la presencia de la divinidad en cada uno. En Oriente dicen Namaste, que significa honrar a la divinidad en el otro, haciéndola consciente también en mí. Y es vital, porque si yo puedo reconocer a la presencia divina en el ser más pequeño e insignificante, que puede ser un virus, un insecto, si mi compasión llega a una cucaracha, a cada una de las manifestaciones de la vida, de este gran espíritu, San Francisco de Asís tuvo esa característica de bodhisattva, que es precisamente quien busca la trascendencia para llevar a todos los seres también a esa misma trascendencia, a esa iluminación a la cual todos estamos destinados y llamados. No hace mucho en el mundo científico se reconoció que este maravilloso mundo era precisamente un ser vivo. Desde la antigüedad ya tenían conciencia y conocimiento de esto. La han llamado de muchas maneras: Gaia, Tonantzin, Pachamama, en fin, que no es más que otra emanación de la divinidad, que nos nutre, que nos sostiene, que nos contiene, que nos alimenta. Si aprendiéramos de la infinita compasión, del amor inmenso de esta madre hermosa que es la tierra, sin duda aprenderíamos mucho. Estas riquezas literales
de minerales, de elementos, llámese oro, litio, la propia agua, que es un recurso vital, esta energía infinita a través de su aire. En fin, te invito a que te conectes precisamente con tu Madre Divina en ti, porque ahí está presente, esperando, aguardando a que conectes con tu lado femenino, con esa capacidad creadora, de intuición, de sabiduría. Por otro lado, está este gran cosmos, esa isla central del paraíso, donde mora el Padre Cósmico, que también está presente en ti, así como Shiva y Shakti. Que nos nutre a través de ese quinto elemento que somos nosotros mismos, ese éter que une a toda la existencia en ese tejido o esa red cósmica aparentemente invisible. Hay un concepto en la filosofía tibetana que le llaman vacuidad, que no es más que el reconocer, de hecho son dos caras de la misma moneda, el karma por un lado y la vacuidad por otro. Y el karma no es más que ese boomerang del que te hablaba hace rato, no es ni castigo ni recompensa, es simplemente resultado de lo que nutres, de lo que llenas en tu sistema. Decía Tesla precisamente que existe un núcleo donde surgen todas las cosas. Por ello, con los pies en la tierra, permítete crear una obra maestra. Lo imposible deja de serlo. Te invito a que hagas posible lo imposible. Este proyecto XPRNZ es precisamente el eslogan de estas letras. Es posible. Aquello que tú quieras lograr, quieras hacer, lo conseguirás. A final de cuentas, de ti depende. Te dejo la dirección de mi sitio web. Recuerda que a final de cuentas este proyecto surge con el objetivo de acompañar en la consultoría y la capacitación a hacer realidad los sueños de quien se acerque y también construir un grupo de voluntarios para transformar primero nuestra vida y posteriormente nuestros entornos, para precisamente crear
un mundo más fraterno, donde pueda dejarse atrás el sufrimiento y a través del amor y la compasión construir realidades para todos más benévolas. Este proyecto también es un refugio, no solamente es un proyecto en sí, sino es un ashram, un sitio donde puedes acudir para nutrirte, para compartir, para crecer, para materializar. Bendiciones y gracias por acompañarme en este primer proyecto.